you, Lord, Te agradezco, Señor, that as we look at this lesson, que mientras vemos esta lección, you'll talk to us, tú nos vas a hablar a nosotros, that we'll hear from heaven, que vamos a oír de los cielos, that your will be done. que tu voluntad va a ser hecha. Now we bind the devil Atamos al diablo in any way that he tries to hinder. en cualquier forma que trate de impedirnos. Open our minds and our hearts. Abre nuestras mentes y corazones May receive of this word of God. para que podamos recibir esta palabra de Dios. Anoint us to speak it Úngenos para hablar and anoint us to hear. y úngenos para oír. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Now our last lesson for the day. Ahora bien, nuestra última lección del día de hoy, Holding the truth in unrighteousness. deteniendo la verdad con injusticia. Now this is a message from God, Este es un mensaje de Dios and He's talking to us. y nos está hablando a We're nosotros. reading in Romans 1 beginning with verse 16, Vamos a leer Romanos 1 comenzando del versículo 16, reading down to verse 23. leyendo directamente hasta el versículo 23. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. God that created these worlds, El Dios que creó estos the mundos, God that gave His Son, el Dios que dio a su Hijo, and the God that made you and I, y el Dios que te creó a ti y a mí, does nothing without a purpose. no hace nada sin propósito. If you recognize that truth, Si tú reconoces esa verdad, that God does nothing, says nothing without a purpose, que Dios no hace nada ni dice nada sin un so propósito, that what's going on in the religious de world, tal forma que lo que está sucediendo en el mundo when you religioso, look at it, you can ask the question, mientras tú lo ves, tú puedes hacer la pregunta: what is the purpose? ¿cuál es el propósito? If there's no purpose, Si no hay propósito, then God isn't there. entonces Dios no está ahí. Whether God is there or not, by this simple principle, Ya sea que Dios esté ahí o no, por este simple principio, if there's no purpose to what's going on, si no hay ningún propósito en lo que está if sucediendo, lives are not being si changed, las vidas no están siendo cambiadas, if we're not moving closer to si no God, estamos acercándonos a Dios, then all this exercise of religion is foolish. entonces todo este ejercicio de religión es necedad. Paul said, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. And he's not boasting concerning any boldness. Y él no estaba enorgulleciéndose en cuanto a cierto denuedo. Now the word ashamed Ahora bien, la palabra is avergonzarse translated from a word se traduce de la palabra which means in the first instance que significa en primera to instancia be ashamed, ser avergonzado, but it also means disfigurement. pero también quiere decir una desfiguración. It means to feel shame. Quiere decir sentir vergüenza. Literally, Paul is saying, Literalmente Pablo estaba diciendo: I see no need to disfigure this gospel. yo no veo ninguna necesidad de desfigurar este evangelio. I don't have to water it down. Yo no tengo por qué reducirlo. In itself, it is attractive. En sí mismo es atractivo. He said, I'm not ashamed of it like it is. Yo no estoy avergonzado de él como es. And he gives three reasons why he's not ashamed of this Y gospel. da tres razones por las cuales él no está avergonzado de este evangelio. First, he said it's the power of God unto salvation. En primer lugar, dice que es poder de Dios para I salvación. don't have to disfigure it. Así que yo no tengo por qué I desfigurarlo. don't have to feel any shame. Yo no tengo por qué sentir ninguna I just vergüenza. simply tell it like it is. Simplemente lo digo como es. It is the power of God. Es el poder
poder de Dios unto salvation para salvación, to every man that will believe. para todos los hombres que creen. No matter what his condition, No importa cuál sea la condición del no hombre, matter what his former no life, importa cuál ha sido su vida no pasada, matter how deep in no sin, importa cuánto se ha hundido en el pecado. Paul said it just like it is. Pablo dijo, tal como It's ese hombre the es, power of God. es el poder de Dios, el Or Evangelio. second, though, he said, Y en segundo lugar, él dijo, or he said, therein, that is in this gospel, porque dijo, esto es en el Evangelio, is the righteousness of God revealed. la justicia de Dios se revela. This gospel Este is a Evangelio revelation of Christ. es una revelación de Cristo. That is the only righteousness. Esa es la única justicia. He is righteousness. Él es la justicia. And the gospel is a revelation of him who is truth. Y el Evangelio es una revelación de aquel que es verdad. So Paul said, I'm not ashamed. Así que Pablo dice, yo no tengo vergüenza, I'll change nothing. yo no voy a cambiar nada, I'll not disfigure this gospel to meet some carnal mind. no voy a desfigurar este Evangelio para poder satisfacer una It mente is the power carnal. of God. Es el poder de Dios It reveals the righteousness y of God. revela la justicia de Dios. And third, Y en tercer lugar, the wrath of God is revealed la ira de Dios se revela against all ungodliness contra toda impiedad and the unrighteousness of men y la injusticia de los hombres who hold the truth in unrighteousness. que detienen la injusticia con la verdad. That's the reason he said, I'm not ashamed of it. Esa es la razón por la cual él dijo, no tengo vergüenza. These are the reasons a great preacher, Esta es la razón por la cual el gran predicador, for not being ashamed of the gospel él of fue un Christ. gran predicador porque no tenía vergüenza del Evangelio de All he's Jesucristo. saying here, Todo lo que él estaba diciendo this acá, gospel needs no adjustment by me. este Evangelio no necesita ningún ajuste por mi I'm parte. not ashamed of it in the form that God has given it. Yo no tengo vergüenza de él en la forma que Dios lo ha dado, It is the power of God. porque es el poder de Dios. He said it's revealed against those Él who dice hold this truth in que unrighteousness. se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. And this is the thought we want to take out of that to deal more explicitly with. Y ese es el pensamiento que queremos sacar para poder tratar más específicamente. To hold the truth in unrighteousness Detener con injusticia la verdad is by implication es por una the implicación wrong character is portrayed. que el carácter erróneo es llevado. God is not seen. Dios no es visto. God lives in us. Dios vive en That's nosotros. what he was saying. Eso es lo que él estaba diciendo. But he said the wrong character is being portrayed. Pero él dice el carácter erróneo está siendo proyectado. Verse 19 says, El versículo 19 dice, because that which may be known of God porque aquello que es conocido de is Dios manifest in them. les es For manifiesto, God showed it to them. porque Dios se lo manifestó. But they held that truth in unrighteousness. Pero ellos mantuvieron esa verdad con la injusticia. Instead of a world seeing God, En vez de que el mundo vea a Dios, saw them. ellos lo vieron a ellos mismos. In our last lesson, En nuestra última we lección, saw our purpose in this body. vimos nuestro propósito en este It's cuerpo, the display of the Christ that God has put within us. que es proyectar al Cristo que Dios ha puesto en nosotros. But if they see us instead of Christ, Pero si ellos nos ven a nosotros en vez de a we're Cristo, holding him who is the truth estamos deteniendo a aquel que es la in verdad unrighteousness. en injusticia. Everything that is to be known of God Todo lo que va a ser conocido de Dios is in the believer está en el creyente who has been filled with the Holy Spirit. que ha sido lleno del Espíritu Santo. Man was created to manifest God El hombre fue creado para manifestar a Dios and not the other way y around. no al revés. God doesn't live to manifest me. Dios no vive para manifestarme a mí. In eternity, En la eternidad, before there ever was a man, antes que existiera un hombre, God had thoughts, desires, and Dios wills. tuvo pensamientos, deseos y voluntades. All of them had to do with His Son. Y todas estas tenían que ver con su Hijo. And He created us Y Él nos creó a nosotros that He might display that Son in our life. para poder mostrar a su Hijo en nuestras vidas. Everything has been known of God is within us. Todo lo que debe ser, lo que es conocido de Dios está en nosotros. Truth is a person. La verdad es una persona. Jesus said, I'm the truth. Jesús dijo, yo soy la verdad. The worst crime of our age El peor crimen de nuestra edad is to have Jesus on the inside es tener a Cristo dentro and display yourself on the outside. y mostrarte a ti mismo por afuera. Of the meanest thing that happens in our city, Esa es una de las cosas más horribles que suceden en nuestras ciudades. nothing is so wicked as for me to have Christ inside of Y me nada es más pecaminoso que yo tenga a Cristo dentro de mí
And all this is Clendenin, Mason, or one of us. Y todo lo que esto quiere decir que Clendenin o Mason o cualquiera de nosotros, He said, exhibit your body. él dice, exhibe tu cuerpo, Show what God has put on the inside. muestra lo que Dios ha puesto dentro. Don't hide him behind yourself. No lo ocultes detrás de ti mismo. He said, these people Él dijo, estas personas come to glorify the creature more than the creator. llegaron a glorificar a la criatura más que al creador. That is, they made more of man than they did of God. Esto quiere decir que hicieron más al hombre que lo que hicieron de Dios. I see that today Y everywhere. yo veo esto acá ahora en todo lugar. Religious celebrities, Nosotros, las celebridades you religiosas, let one of them come to town, ustedes permiten que uno de ellos venga a la ciudad, and carnal, backslidden Christians y los cristianos carnales who caídos, would never go to a prayer meeting que nunca fueron a una reunión de will oración, go out to get a glimpse of these superstars. van a salir ahí para poder recibir un rayo de luz, una mirada de estas superestrellas. Ellos exhibieron a sí They mismos, glorify man glorificaron al hombre and not God. y no a Dios. Truth is a person. La verdad es una persona. The sin of disfigurement of the gospel El pecado de la desfiguración del evangelio brought the wrath of God on the people in Romans 1. trajo la ira de Dios sobre el pueblo de Romanos 1. When they knew God, Cuando ellos conocieron a they Dios, glorified him not as God. no le glorificaron como a Verse Dios. 21. Versículo 21. They maligned, they magnified man, Ellos engrandecieron al hombre they changed the glory of God, y cambiaron la gloria de Dios, they changed the glory of the incorruptible God cambiaron la gloria del Dios incorruptible into an image like corruptible man. en semejanza de imagen de hombre Then the corruptible. church became the body of man Luego la iglesia se convirtió en el cuerpo del instead hombre of the body of Christ. en vez de ser el cuerpo de Cristo. Just look about you today. Solo miren alrededor de ustedes ahora The religious celebrities. las celebridades religiosas. You hold a prayer meeting. Ustedes llamen a una reunión de oración. Say to the church, Díganle a la iglesia, we're going to have a prayer meeting. vamos a tener una reunión de oración. There'll be no singing, No va a haber cánticos, be no preaching. no va a haber prédica. We're just going to come here and meet Jesus. Solo vamos a venir acá y encontrarnos con You'll Jesús. find yourself mostly alone. Y vas a encontrarte a ti mismo solo en esa reunión. You make the announcement Pero haz el anuncio that in the pulpit Sunday night, que en el púlpito el domingo en la noche, when these superstars of religion is coming, una de estas superestrellas de la religión va a venir. they'll drop down the slubbery. Y va a llenarse tanto que van a derrumbar las That paredes. you can't get them in the Y ya house. no van a poder entrar la gente. They'll come by the droves Ellos van a venir en cantidades because we magnify man. porque hemos engrandecido al hombre y no a Dios. He said you exhibit what God has put in you. Él dijo, tú exhibe lo que Dios ha puesto en ti. Don't exhibit yourself. No te exhibas a ti mismo. God is used instead of worshiped. Dios es usado en vez de ser adorado. That may be the saddest thing human lips can say. Eso quizás sea la cosa más triste que unos labios humanos That pueden the pronunciar. creator of it all, Que el creador de todo, man attempts to use him Dios, instead of worship. el hombre quiere usarlo en vez de adorarlo. It said God gave them up to uncleanliness Y dice que Dios los entregó a la inmundicia through the lust of their own hearts. a causa de la concupiscencia de sus propios That corazones. simply means he gave them what they wanted. Eso simplemente significa que Dios les dio lo que ellos querían. Man became the object of his worship. El hombre vino a ser el objeto de su adoración. That's what Satan was after. Eso es lo que Satanás estaba buscando. That carnal flesh is his body. Y esa carne es su cuerpo. So he's gained his place in a lot of places. Así que él ha ganado su lugar en muchos lugares. Man has become the object of worship. El hombre ha sido ahora es el objeto de la adoración. People follow him around, La gente los sigue, talk about what great men they are. hablando acerca de cuán grandes hombres ellos There's son. none great and none good. No hay ninguno grande ni ninguno bueno, God's Son. solo el Hijo de Dios. And if he is not exalted and lifted up, Y si él no es exaltado y levantado, then it's better we were not there. entonces es mejor que no estemos ahí. God simply gave them what they wanted. Dios simplemente les dio lo que ellos querían. The inner healing cult En la secta de la sanidad interior puts all the emphasis upon man. pone todo el énfasis en el hombre. Everywhere it isn't God, En todo lugar que no está Dios, it's man that is finally found. es el hombre el que es hallado. All the emphasis upon counseling. Todo el énfasis sobre la We consejería. have all kinds of halfway houses. Tenemos todo este tipo de casas de rehabilitación. God may have used these to some extent. Dios puede quizás haber usado esto en cierto punto, But that's never been the will of God. pero eso nunca fue la voluntad de Dios. Never been God's will for halfway houses, Nunca. coffee houses. Nunca fue la voluntad de Dios que hayan estos centros de Never rehabilitación. been God's will for support groups. Nunca fue la voluntad de Dios que hayan estos llamados grupos de It's the apoyo. will of God Es la voluntad de that Dios the church be the
custodian of redemption, que la iglesia sea la que custodia la redención, that Christ live in her, que Cristo viva en ella and that men find God at her altar. y que los hombres encuentren a Dios en el altar. But now we've shifted it Pero ahora lo hemos to transferido the image of a man, a la imagen de un hombre, come to worship the creature viniendo a adorar a la criatura more than the creator. más que al creador. Once the image is set, Una vez que la imagen es puesta, that is, once you come to that place esto quiere decir una vez que tú vienes a ese lugar where now it's man, en donde ahora es el hombre, then there has to be a theology entonces tiene que haber una teología to support that image. que apoye esa imagen. The Word of God won't have that. La palabra de Dios no la va a tener. The celebrity image, La imagen de la celebridad, all of this with lifestyles that would embarrass kings, todo esto con los estilos de vida que va a avergonzar hasta reyes, while thousands of millions perish without Christ. estilos de vida como reyes mientras millones perecen sin The Cristo. truth of God will not support that. La verdad de Dios nunca va a poder apoyar esto. So a new theology had to be devised Así que se tiene que inventar una nueva teología to support that image. para apoyar esta And imagen. the Bible says about him, Y la Biblia dice acerca de esto who changed the image of God, que cambiaron la the imagen de truth of Dios, God, excuse me. cambiaron la verdad de changed Dios, the truth of God into a cambiaron lie, la verdad de Dios en mentira, and worshiped and served the creature more than the creator. honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. The message must justify the image. El mensaje tiene que justificar la imagen. The gospel itself El Evangelio mismo will not allow the foolishness we have today. no permitiría toda la necesidad que tenemos ahora. Exaltation of the creature. La exaltación de la criatura. God said he has to die. Dios dice tiene que morir. There's only one good, that's God. Hay solo uno bueno y es Dios. Only one great, that's Christ. Solo uno grande y ese es Cristo. Only one name under heaven given among men to save us. Solo un nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, el Señor Jesucristo. And the gospel will not tolerate Y el Evangelio no va a tolerar the foolishness that's preached. la necedad que está siendo predicada, Exaltation of a creature. la exaltación de la criatura. So there had to be a theology produced Así que se tiene que producir una teología that would justify the image that we're portraying. que va a justificar las imágenes que estamos siguiendo. So the pulpit is filled Así que el púlpito se llena ahora with the psychologist con el psicólogo, whose message is not the flesh crucified cuyo mensaje ya no es crucificar la carne and Christ y glorified, Cristo ser glorificado, but the message is a better self-image. sino el mensaje es una mejor imagen propia. The church is out to resurrect what God said had to be put to death. La iglesia ahora quiere resucitar lo que Dios dijo que tenía que morir. And so the theology of the church Así que la teología de la iglesia is being dictated by the flesh está siendo dirigida por la carne, because that's where we are. porque ahí es donde It is estamos. the image of a man. Es la imagen de un hombre. The pulpit is full El púlpito está lleno for this cause. y por esta causa Verse 26 and 27. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la de retribución de vida a su extravío, versículos 26 y 27. The word of God was perverted La palabra de Dios se pervirtió to justify the image of a man that was being projected. para justificar la imagen de un hombre que estaba siendo proyectada. Now the Bible said everything is held together by the word of his power. Ahora bien, la palabra dice que todo es sustentado por el poder de su palabra, Once the word was por la perverted, palabra de su poder. Una vez que la palabra es pervertida, once the authority of that word was rejected, una vez que la autoridad de esa palabra es rechazada, there was nothing then to stop or withhold that awful perversion. ya no había nada en ellos que detenga o que pare esta perversión horrible. Once the word was perverted from the pulpit, Una vez que la palabra se pervirtió desde el púlpito, then God gave them the people entonces Dios le dio a ellos, el pueblo, over to a spirit of perversion. los entregó a ese espíritu de perversión. All of this because of people who knew God, Todo esto a causa de gente que conocía a Dios refused to glorify y God rehusaron a glorificar a Dios by allowing him to be seen in their lives. al permitirle a él que él sea visto, que él
que Él sea visto en sus vidas. Once the pulpit perverted the word of God, Una vez que el púlpito pervirtió la palabra de Dios, then that perversion showed up everywhere. entonces esa perversión se mostró en todo lugar. The scripture said La escritura dice God gave them up to that spirit. que Dios los entregó a ese espíritu. Had the word of God held true to them, Si la palabra de Dios hubiera sido verdadera y lo hubiera mantenido the ellos, perversion we see in our streets la perversión que vemos en nuestras calles would never have happened. nunca hubiera sucedido. But this marks the end of every civilization. Pero esto marca el final de toda civilización. I said to you in these lessons Yo les dije a ustedes en estas lecciones that no civilization ever failed que ninguna civilización nunca ha fracasado until its church failed. hasta que su iglesia haya fracasado. And it always fails in the same direction. Y siempre fracasa en la misma dirección. Jesus said, as it was in the days of Noah. Jesús dijo como fue en los días de Noé. That's who Paul's writing about in Romans 1. De eso está escribiendo Pablo en Romanos 1. So will it be in the days of this end of the age. Así será también en los finales en estos últimos días. Every civilization has ended like that one, Toda civilización ha terminado como esa, with a spirit of perversion. con un espíritu de perversión. Whether it the Greeks, Romans, Parthians, whoever. Ya sean griegos, romanos o de cualquier país. The age ended with a spirit of homosexuality La edad terminaba con un espíritu de homosexualismo, pervading everything about that community. pervirtiendo todo lo que le rodeaba en la comunidad. And the reason for it Y la razón por esto has always been the same. siempre ha sido la misma. The church departed from the authority of the gospel. La iglesia se apartó de la autoridad del It evangelio, changed the truth of God cambió la verdad de Dios to fit the pattern of thinking and living. para poder encajar a este patrón de pensar y vivir. Then came this judgment of God Y entonces vino este juicio de with this Dios perverted spirit. con este espíritu pervertido. The path is always downward, El camino siempre es hacia abajo, from the unclean to perversion, desde el impío hasta la perversión, from perversion to the reprobate mind. de la perversión a la mente reprobada. There's no bottom to this pit. No hay fondo en este pozo. Once man departs Una from vez- the absolutes of God, Una vez que el hombre se aleja de los absolutos de Dios, when the church rejects biblical authority cuando la iglesia rechaza la autoridad bíblica, without absolutes, sin absolutos, the church and all of society la iglesia y toda la sociedad is set adrift. se pierde. And then the church corrupted Y luego la iglesia se corrompe, in every aspect of that church. y en todo aspecto de esa iglesia, And then society is only a reflection of that church. y luego la sociedad simplemente es el reflejo de la The iglesia. path is always downward. Este camino siempre va hacia abajo. It's a bottomless pit. Es un hoyo sin fondo. Verse 28 said, El versículo 28 and dice, even as they did not like to retain God in their y knowledge, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, God gave them over to a reprobate mind, Dios los entregó a una mente reprobada, unclean spirit. espíritus inmundos. Just gave them over to themselves. Simplemente se entregaron a ellos Let them mismos. do what they want to do. Déjalos hacer lo que ellos quieren hacer entonces. Uncleanliness is that carnal nature that wanted it. Esa es su propia naturaleza carnal la que los So deseó. God gave them over to themselves, uncleanliness. Así que Dios los entregó a ellos mismos, a la inmundicia. Then this lifestyle had to be justified. Luego este estilo de vida tenía que ser They justificado. changed the truth Y cambiaron la verdad to a lie. en una mentira. They perverted the word of God. Pervirtieron la palabra de Dios. They became ashamed of it. Se avergonzaron de They ella. disfigured the gospel. Desfiguraron el evangelio. God gave them over to that homosexual spirit. Y Dios los entregó a ese espíritu homosexual. And then that evil thing Y luego esta cosa didn't want to maligna retain God in his knowledge. ya no quería retener a Dios en su Too conocimiento. much restraint there. Había mucha restricción ahí. So they remove him from the schools, a higher place of learning. Así que los quitaron de sus escuelas, los lugares de aprendizaje. And for that cause, Y por esa causa, God gave them to a reprobate mind. Dios los entregó a una mente Now reprobada. the reprobate mind is Ahora bien, la mente reprobada es they really believe their message. que ellos en realidad se creyeron su propio Oh mensaje. my God, it's a dark. Oh Dios mío, esto es tinieblas. When the church begins to believe that message, Cuando la iglesia empieza a creerse ese mensaje, men who at first changed the truth of God to fit the image they portrayed, hombres que al comienzo habían cambiado la imagen de Dios para que encaje con la imagen que ellos llevaban, man became the object of that worship. el hombre llegó a ser el objeto de esa adoración. You'd never get them to admit such a thing. Y tú nunca vas a obtener que ellos admitan tal You cosa. could never get them to say it. Tú nunca puedes hacer que ellos digan. But whenever and wherever
Pero donde sea y cuando sea you allow the flesh to operate in the things spiritual, que tú permites que la carne opere en las cosas espiritualmente, doesn't matter where it's allowed, no importa dónde sea permitida, the devil collects at his worship. el diablo recoge de ahí su You've adoración. given him rights in the holy sanctuary. Ustedes le están dando a él derechos en el santuario. And when you give him that right, Y cuando ustedes le dan ese derecho, he is going to collect that as worship. él va a recoger eso como adoración. Now, Jesus said, I come to do thy will, O God. Ahora bien, Jesús dijo, yo he venido para hacer tu voluntad, oh Now, Dios. you and I know there's many aspects to that will. Ahora bien, tú y yo sabemos que hay muchos aspectos para esa He voluntad. came to seek and save that which was lost. Él vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había But there perdido. was a whole lot more lost than just a human soul. Pero había mucho más perdido que simplemente una alma humana. The very purpose of God was lost in that fall. El mismo propósito de Dios se perdió en la caída. What God is after, Lo que Dios está buscando, God's will la voluntad de Dios es is a place of worship and glory, un lugar de adoración y de gloria, unrivaled in this universe. sin ningún rival en este He universo. wants a place where there is no rival. Él quiere un lugar en donde no haya rival. And whenever you allow the flesh to manifest itself, Y cuando tú le permites a la carne que se manifieste a sí misma, give him rights. tú le estás dando He derechos, collects it as worship. el diablo recoge su adoración And man is magnified above God. y el hombre es engrandecido más que The Dios. wrong image is displayed. La imagen errónea es proyectada, The image of Christ la imagen de has Cristo become the image of man. llega a ser la imagen del hombre, Forgetting the truth olvidando la verdad that we've been birthed of God. que hemos nacido de Dios. By the fact of that birth, Por el hecho de ese nacimiento, we have been predestined to be conformed to the image of Christ. hemos sido predestinados a ser hechos conformes a la imagen de Cristo. That is the will and the purpose of God, Esto es en la voluntad y en el propósito de is to Dios. reproduce that Christ in every one of us. Es reproducir a ese Cristo en cada uno de nosotros. When that happens, Cuando eso sucede, God has all the rights. Dios tiene todos los When derechos. Jesus came and walked this earth, Cuando Jesús vino y anduvo por esta tierra, he was both God and man. Él era ambos, Dios y hombre. When we Cuando nosotros look at him, le vemos a Él, when we talk of being like him as a man, cuando hablamos acerca de ser como Él, como not hombre, God, no el Jesús, never going to be God, nunca vamos a ser Dios, but to be like him as a man. pero de ser como Él, como Jesucristo hombre. His ministry must become our ministry. Su ministerio tiene que venir a ser nuestro The ministerio. power he had must be our power. El poder que Él tiene tiene que ser nuestro poder. He worked the will of God, Él obró la voluntad de the Dios power of the Holy Spirit. a través del poder del Espíritu Santo. What he did, we're to do. Y lo que Él hizo, nosotros debemos hacer. How he lived, we're to live. Como Él vivió, así debemos vivir. All of it by the Holy Ghost in us, Y todo esto por el Espíritu Santo en being nosotros, able to live the life of Christ through us. siendo capaz de vivir la vida de Cristo a través de nosotros. As we live that life, Mientras vivimos esa vida and the Holy Ghost by our presenting our body y el Espíritu Santo presenta nuestros cuerpos, is able to exhibit Christ through el us, Espíritu Santo al presentar nuestros cuerpos es capaz de exhibir a Cristo en then the nosotros, will of God is done through that y church. entonces la voluntad de Dios es hecha a través de esa iglesia. Christ came, he lived, he died, he knew no sin. Cristo vino, vivió, murió y no conoció pecado. He arose from the dead because he had no sin. Él resucitó entre los muertos porque no tenía He pecado. presented himself to Y God se presentó a sí mismo delante de as Dios having secured in himself como habiendo asegurado en sí mismo all of the rights of God. todos los derechos de Dios. In him, God found that place En Él Dios halló ese lugar of worship and glory, de adoración y de gloria, unrivaled in this universe. sin rival en este universo. And now he wants to reproduce that in Y ourselves. ahora Él quiere reproducir esto en nosotros mismos. When we present the wrong image, Cuando nosotros presentamos la imagen errónea, when men begin to see us and cuando, not Christ, cuando los hombres empiezan a vernos a nosotros y no a Cristo, just as sure as the sparks fly upward, tan cierto como que llueve de arriba para abajo, that homosexual spirit will be released in this earth. ese espíritu de homosexualismo va a ser soltado en esta tierra. That perverted gospel that makes man the object, Ese evangelio pervertido que hace del hombre el then that objetivo, reprobate mind that believes that y foolishness, luego esa mente reprobada que cree esta tontería, that brings about que lleva a cabo this decay of civilization. lleva a cabo toda esta caída de la civilización. It is one thing to be a man who is deceived, Una cosa es ser un hombre que ha sido engañado, but it's quite another thing to be a deceiver. pero otra cosa muy diferente es ser el engañador. Most of the antichrists that have come
La mayor parte de los anticristos que van a venir have gone out from us. han salido de nosotros. Most of them that come to us Muchos de aquellos que han venido a nosotros Pentecostal Antichrist. son anticristos pentecosteses. People who once knew God, Gente que en una ocasión conoció a Dios, walked in the power of God. anduvo en el poder de Dios, They knew God in His power, conocieron a Dios en su poder, but were caught up into this evil, pero fueron atrapados en esta maldad. thought more of themselves than they ought. Pensaron más de sí mismos que lo que debieron. Changed the truth of God into a lie. Cambiaron la verdad de Dios en una But mentira, they still remembered how it was done. pero aún así recordaban cómo lo hacían. They'd memorized the tongues. Se habían memorizado las They lenguas, knew how to prophesy. sabían ya cómo profetizar. And so they came in among us. Así que entraron en nosotros. That was the avenue of deception. Esa fue el comienzo del engaño. It was deception by imitation. Fue el engaño primero por They imitación. imitated this glorious gospel. Imitaron este evangelio glorioso, But all the while its focus was upon a man. pero todo este tiempo su enfoque estaba en el hombre. When you look at what's happening to the perversion of the gospel, Cuando ustedes ven lo que está sucediendo con la perversión del evangelio, the watering of the truth down el ahogar de la verdad, el diluir de la verdad, to make it acceptable to Hollywood para que pueda ser aceptable en Hollywood and political bigwigs y a los grandes figuras políticas who never changed their lifestyle, que nunca cambiaron sus estilos de vida. yet are held up before us Sin embargo, son levantados delante de as nosotros trophies of the grace of God. como los trofeos de la gracia de Dios. When you see that, Cuando ustedes ven esto, you know what's happening. ustedes saben lo que está sucediendo. Men have changed the gospel Los hombres han cambiado el evangelio so that that gospel could embrace this kind of foolishness. para que este evangelio pueda acoger este tipo de necedad. In that, they themselves En aquello, ellos mismos become the victim of their own deception. vinieron a ser la misma víctima de su propio engaño. Now they're not only deceiving men and women, Ahora no solamente son hombres y mujeres engañados, but are deceived themselves. no solamente han engañado, sino que se han engañado a ellos They mismos. believe the thing that they preach. Ellos creyeron aquello que predicaron. They have come to believe this deceptive thing. Han venido a creer este engaño. It's a terrible day Es un día terrible, because as that Christian out there porque mientras ese cristiano allá afuera, that you're going to have to deal with, you and I, con el cual tú y yo vamos a tener que tratar, as pastors and ministers, como pastores y ministros, are the people that we're going to have to deal with esas personas con las cuales vamos a tener que tratar, have been caught up in this perverted gospel. han sido atrapados en este evangelio So pervertido. many of them Así que muchos de have ellos bought this thing han comprado esto as the truth. como si fuera verdad. They are sheep Son ovejas and they've been led astray. y han sido guiadas apartadas. You're going to be dealing with a mind Ustedes van a tratar con una mente that's affected every day with this kind of a stuff poured into it. que es afectada cada día con este tipo de cosas siendo puestas en su cabeza. In America, En Estados Unidos, by radio, by television, por radio, por by televisión, printed pages, por la prensa escrita every other day, y todo, every other way, y de alguna forma u otra, this is being poured into that mind. esto está siendo derramado en esa mente. And the only thing that can counteract it Y lo único que puede contrarrestar esto is the truth of God es la verdad de Dios, preached through people that have heard from God. predicada por personas que han oído de This Dios. is a product of the flesh. Este es un producto de la carne. It's come in perverted. Ha entrado pervertido. And we're going to have to counteract that. Y vamos a tener que contrarrestar esto. That means when we speak, Eso significa que cuando hablemos, we must know we've heard from heaven. debemos saber que hemos oído de los cielos. It must be as God Y speaking. tiene que ser como si Dios estuviera hablando. The Bible says God spoke La Biblia dice, Dios habló and the earth melted. y la tierra se derritió. Let God speak again. Que Dios hable otra vez And all of this fleshly stuff will melt. y toda esta cosa carnal se va a derretir. Truth will prevail. La verdad va a predominar. It will override all this Va a vencer todo esto if we'll proclaim it as the truth. si la proclamamos como tal. God spoke Dios habló and the earth y melted. la tierra se derritió. One word spoken by a man Una palabra hablada por un hombre who in prayer heard from God que en oración oyó de Dios can open the eyes of thousands. puede abrir los ojos de miles. When we stand, having come Cuando Él se para habiendo from the venido presence of the de la Almighty, presencia del Todopoderoso,
We can speak the word, Podemos hablar la palabra and the earth shall melt. y la tierra se derretirá. The self-centered, self-willed person La persona centrada en sí misma, con su voluntad en sí misma, claiming to know Christ proclamando que conoce a Cristo, is a perversion of everything this gospel teaches. es una perversión a todo lo que este evangelio enseña. Isaiah said, your iniquity Isaías dijo, vuestras has iniquidades separated between you and your han God, hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, and that God will not hear you. y Dios no va a oír. Iniquity means self-will. La iniquidad significa la voluntad propia. And this self-centered, self-willed perversion of the gospel Y esta perversión centrada en uno mismo, con la voluntad en uno mismo del evangelio, has to be dealt with. se tiene que tratar con esto. When Adam, the first man, Cuando Adán, el primer hombre, in that garden, en ese huerto, had a choice. tuvo su elección, When that devil said, cuando ese diablo le dijo, you'll be as God, serás como Dios, he made appeal to that greed. le causó una atracción a esa codicia. The one characteristic of a man without God La característica típica de un hombre que no tiene Dios is his possessiveness. es su posesividad. He wants to have. Él quiere He tener, wants to get. él quiere recibir. And when the gospel is reduced to Y that, cuando el evangelio es reducido a then you esto, can pull him out of the highest place. entonces tú lo puedes jalar de los lugares más altos. That devil said to Adam, Ese diablo le dijo a Adán said to Eve, y le dijo a Eva, you'll be like God. serán como dioses. That was an appeal Ese fue un atractivo that the flesh has a difficult time. con el cual la carne resist. tiene un tiempo difícil en resistirse. That carnal nature, Esta naturaleza carnal, body of Satan, el cuerpo de Satanás, wants what it doesn't have. quiere lo que no tiene. Every one of us Cada uno de nosotros face the same choice. afronta la misma elección. We'll either be in ourselves O vamos a estar en nosotros or mismos be in God. o vamos a estar en Dios. There is no other place. No hay otro lugar. And once you allow that self Y una vez que tú permites que ese yo to have any part of that gospel, tenga cualquier parte de este evangelio, it will lead it straight to what we have here in Romans 1. va a llevar directamente a lo que tenemos aquí en Romanos It 1. will be man Va a ser el hombre and not God that's worshipped. y no Dios el que es adorado. Now these big wheels get up and speak about God. Ahora bien, estas grandes ruedas se levantan y They hablan talk acerca de about Dios. Christ. Estos grandes hombres se levantan y hablan acerca de And you Dios. were to confront them with this truth Y si tú fueras a confrontarlos a ellos con esta verdad and say to them, y decirles, you are the exact image of Satan usted es la misma imagen de Satanás because you're wanting the worship of God. porque usted está quitándole la adoración a Dios. They would accuse you of lying. Ellos te acusarán de mentiroso. But it is the truth of God. Pero es la verdad de Dios. That's what Satan wanted, Eso es lo que Satanás quería and that's what happens. y eso es lo que sucede. Change the truth of God Cambiar la verdad de Dios and worship the creature. y adorar a la criatura. That is, make a lot of man Eso quiere decir agrandar, engrandecer al and hombre very little of y Christ. hacer muy poco de Cristo. This is what's happening. Esto es lo que ha sucedido. It's Satan Satanás, having got into that si sanctuary Satanás no se hubiera metido a ese by santuario means of that carnal nature. a través de esa naturaleza carnal, We've given him place le hemos dado lugar because that's his body. porque ese es su cuerpo. And because he got in, Y porque él entró, now he's beginning to destroy the whole of it. ahora él está empezando a destruir todo desde Man adentro. was created to manifest God. El hombre fue creado para manifestar a Dios. And I can tell you he's going to manifest something. Y yo les voy a decir, el hombre va a manifestar algo. If he don't fulfill his purpose in God, Si él no cumple su propósito en Dios, then he'll fulfill his purpose in the devil. entonces va a cumplir su propósito en el diablo. Adam chose himself. Adán se eligió a sí He mismo. listened to the devil instead of God. Él oyó al diablo en vez de oír a Dios. God intended Dios quiso that Adam progressively move up the ladder. de que ese Adán progresivamente suba por la He escalera was in the image of his Christ. hasta que sea la propia imagen de Cristo. But Adam chose himself. Pero Adán se eligió a sí mismo. He was born to manifest God, Había nacido para manifestar a Dios, but he became a manifestation of Satan. pero vino a ser una manifestación de Satanás. Anywhere you go on this earth, En cualquier lugar a donde tú vayas en esta tierra, they know Satan. conocen a Satanás. I've been across this earth. Yo he viajado por este mundo. I've been along here through South America. He estado desde Sudamérica, I've been in the Caribbean. he estado en el Caribe, I've been in Africa. he estado en África, I've been in Asia. he estado en Asia, I've been in America. he estado en Estados I've been Unidos, in Russia. he estado en Rusia.
Everywhere I've ever been, Y en todo lugar donde yo haya ido, Satan was known. Satanás era conocido. Because Adam chose to manifest Satan Porque Adán eligió manifestar a Satanás instead of God. en vez de a Dios. We were made to manifest God. Fuimos creados para manifestar a Dios. Just as surely as you live, you'll manifest something. Y tan cierto como que tú vives, tú vas a manifestar algo. It's not God. Y si no es Dios, It'll be Satan. será Satanás. We today Nosotros hoy have watched that spirit come again. hemos visto a ese espíritu otra vez regresar. And if anything tells you it's the end of an age, Y it's this. si algo te indica que es el final de la edad, es That esto. perverted spirit Ese espíritu pervertido is a product es un producto of man becoming the object of worship. del hombre llegando a ser el objeto de la adoración, Change the truth of God to a lie. cambiando la verdad de Dios a una Christ mentira. is the truth. Cristo es la verdad. Man in himself is a lie. El hombre en sí mismo es una mentira. By nature, there's nothing in you that's true. Por naturaleza no hay nada en ti que sea verdad. Adam fell. Cuando Adán cayó, He took the human race with him. él tomó la raza humana consigo A totally deranged, depraved human being. y depravó completamente al ser humano. And outside of Christ, Y fuera de Cristo, there's nothing about that man that's true. no hay nada acerca de ese hombre que sea And verdad. when the Bible says, Y cuando la Biblia dice change the truth, that's que Christ, cambiaron la verdad, es Cristo, into a lie, that's a man. una mentira, este es el hombre. We've seen it happen. Hemos visto que ha sucedido. So they worship and serve the creature Así que ellos adoraron y sirvieron a la criatura more than the creator. antes y más que al Creador. And God Y Dios has become the means ha venido a ser el medio of that system to reach its goal. para que ese sistema alcance su meta. And he called us Y nos llamó a to nosotros turn that around. para poder tornar esto. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Oh, blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del How Señor. wonderful is our God. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Greatly to be praised. Digno de ser Be alabado. honored and adored. De ser honrado y adorado. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you for your mercy tonight. Gracias por tu misericordia esta noche. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el